¿Te imaginas un mundo donde 3/4 de la población masculina fue exterminada por una terrible enfermedad conocida como la viruela de la cara roja, que solo afecta a varones jóvenes y que las mujeres están 100% a cargo de todos los trabajos pesados, cargos importantes y son herederas de títulos nobiliarios? Pues quédate hasta el final porque Oku es literalmente el Game of Thrones del anime. Hola mis sobrinitos otaku, soy la tía Scatrix y el día de hoy les traigo un mini resumen de la trama de Oku porque me urge que te animes a verla. Antes de comenzar con este video, por favor dale like y suscríbete. Pues la historia comienza con Yunoshin Mizuno, un joven samurái quien tras recibir una propuesta de matrimonio decide unirse a la Oku y renunciar al amor de Onobu, ya que por sus rangos jamás podrían llegar a ser pareja. El Oku es un palacio de uso exclusivo de la Shogun donde se rumora que viven 3000 hombres hermosos que sirven a la gobernante. Guiño, guiño. En pocas palabras, es un harén creado únicamente para la Shogun, donde ella podría elegir libremente sus concubinos o con quien compartir intimidad para perpetrar el linaje. Dentro de la Oku hay rangos donde podemos encontrar a los tristes que no pueden aspirar a estar cerca de la Shogun y los suertudos y hermosos cuyo destino era formar parte de las filas de candidatos a acompañantes de recámara de la Shogun, conocidos como Omeni. Y a su vez, estas ramas se dividían en otras ramas y así sucesivamente. Obviamente, entre más alto, mayor era el honor y la remuneración a la familia. Yunoshin es aceptado en el Oku y para sorpresa de todos, consigue escalar rangos de manera muy rápida, hasta llegar a convertirse en asistente de recámara, quienes tienen uno de los rangos más altos dentro del Oku. En pocas palabras, son los asistentes personales de la Shogun y algo así como sus consortes. Además, el Shogun puede elegir a un concubino de entre todos los asistentes de recámara para pasar la noche con ella y no precisamente para hacer galletitas. Oku se divide en varias historias, pero no te das cuenta sino al final del primer episodio, que dura más de 1 hora. La primera historia, que es la que va destapando las demás, es la de Lord Yoshimune, pues llegó la hora de nombrar a la nueva Shogun y la siguiente en la lista es ella. Sí, heredaban los títulos conservando un nombre de varón porque pues patata. Y esta viejota de acá que tiene cara de que te azota, y no lo dudes ni un segundo porque sí que lo hará, pero esta mujer era muy progresista y detestaba el despilfarre que se hacía por causa de lo Oku, cuando el país sufría hambre y crisis económica, por lo que tenía un maquiavélico plan en mente para forzar la austeridad dentro de lo Oku, pero no sin antes estrenar a uno de los chicos de Oku. Y sí, elige a Mizuno porque le agradó su actitud firme y valiente, sin mencionar que esta mujer sabe de moda lo que tú de amor propio cuando le rogabas a tu ex, y ella pensó que el traje de Yunoshin era austero ya que se veía muy sencillo, sin percatarse que las olas de su espalda eran bordadas con hilos de plata. Y es justo en ese momento que piensas que el drama se va a centrar en el amor que van a desarrollar Lord Yoshimune y Mizuno, pero no, porque resulta que el primer hombre que tuviese intimidad con la Shogun debía ser ejecutado. O sea, nomás este brother subió de rango nomás para que la Shogun lo use, lo deseche y luego darle cuello. Ay, pobrecito. Así que con honor acepta su destino y al estar frente a frente con Lord Yoshimune en sus aposentos, ella le pregunta si tiene un último deseo, a lo que Mizuno responde que le permita llamarla Onobu, como la chica que él ama. Ella accede y pues pasa lo que tiene que pasar. Oh sí, papi, dime vaquera. Luego están a punto de darle matarile a Mizuno y tarán, pues que la Shogun, por sus huevotes, decidió que debe abolir esa costumbre tan salvaje y le inventa una nueva identidad a Mizuno, además de darle una posición social digna para que pueda casarse con Onobu, ya que su investigador le informó sobre la situación. Estas son viejas y no pedazos, carajo, aguanten la Shogun. Y bueno, también no mamen, están viendo que no hay hombres y todavía los matan por babosadas que están viendo y no ven. Luego, nuestra preciosa Lord Yoshimune convoca a 50 hombres bien pinches guapos, jóvenes y hermosos, y cuando todos piensan, ya chingamos, va a elegir a uno para ser concubino, pues zócatelas, que los despide a todos y les pide que abandonen el palacio. Esta tía está loca. Dice que al ser hombres jóvenes y hermosos no tendrán problemas para encontrar buenas propuestas de matrimonio, y todos de que
Y sí, güey, estás viendo que no hay hombres y tienes encerrados a cientos sin posibilidades de concebir hijos con más mujeres o de casarse, encima gastando como si estuvieran en Disney. Pues no, mijito, se les acabó su sugar mommy, a jalar se ha dicho. Bueno, pues los hombres que se quedaron en el Oku no eran ni los más jóvenes ni los más guapos, pero... A esta señora de repente le gusta agarrarse a algún random que vaya pasando para hacerle... ¡A morir! ¡Por Snoo! ¡Pilla! Y dirás, oh sí, entonces la historia va a girar en torno a Lord Yoshimune. Pues no, esto es apenas el primer episodio que dura 1 hora con 20 minutos. Pues resulta que Lord Yoshimune desea saber cómo es que se llegó a esa situación de lo Oku y por qué se necesita forzosamente un hombre masculino para heredar títulos, ya que se rumora que hace 80 años había hombres y mujeres en cantidades equiparadas, por lo que va al salón de los escribas y busca todos los registros oficiales a partir de que comenzó la plaga, que abarcan desde el tercer shogunato de Lord Iemitsu y su consejero, el honorable Kasuga. Ella se pregunta qué clase de hombre era el honorable Kasuga, a lo que el escriba le dice que Kasuga era mujer y Lord Iemitsu comenzó siendo hombre. Y con esto te das cuenta de que hay un desmadre bien turbio escondido en el pasado y literal brincan a la historia del origen de todo ese cambio de estructura, donde vemos la intervención de Kasuga en toda la reestructuración. Que no se me dejen engañar, esta vieja bruja es tremenda, hija de... El resto de episodios tratan de Lord Iemitsu, o su nombre real, Chie, y la relación que desarrolla con Arikoto, un ex monje budista que metieron por la fuerza en el Ooku, y todas las dificultades que tuvo que vivir al ser obligada a hacerse pasar por su padre, el verdadero Lord Iemitsu, o sea, el tercer shogun, quien murió por la viruela de la cara roja a los 30 años, por lo que debe de vestirse de hombre y mantener el nombre de su padre para guardar el secreto, ya que oficialmente su padre no tuvo descendencia, porque era bien sabido que tiraba para el otro lado. Y Chie es producto de una que sufrió su madre por Lord Iemitsu, que también era un asco de persona y solo quería demostrar que pues sí le funcionaba el ganso con mujeres. Viejo patético y asqueroso, pero bueno. Chie, es decir, la nueva Lord Iemitsu, tiene que vivir toda la transformación y las dificultades sociales que trajo la enfermedad, ya que nadie podía sospechar que el shogun había muerto. Al mismo tiempo, era presionada para engendrar un heredero varón, con la intención de que continuase el linaje Tokugawa, ya que en este punto las mujeres todavía no podían heredar títulos. El sufrimiento de esta niña fue muy grande, por lo que al inicio desarrolla una actitud infantil y soberbia, y es gracias a Arikoto que poco a poco va curando sus heridas. Honestamente, la historia de Arikoto es muy triste también, pero no haré más spoilers al respecto. Veremos en los siguientes capítulos la creación y el origen del Ooku masculino, las artimañas del gobierno para mantener el régimen Tokugawa activo, las conspiraciones en el Ooku para obtener el favor y poder de la shogun, e inclusive deja muy en claro que dentro del Ooku la violencia sex era muy común, ya que los hombres mayores abusaban de los menores o de menor rango, y era muy común que se mantuvieran relaciones entre ellos mismos, y claro, estaban encerrados sin posibilidad de salir en toda su vida. Evidentemente algo iba a salir muy mal. Se pone muy interesante la historia. A veces puedes pensar que va un poco lento, pero es importante que se expliquen muchas cosas políticas que más adelante cobran importancia y sentido, ya que el Ooku estaba plagado de conspiraciones y había una lucha constante por el poder. Con Ooku vas a llorar, sentir rabia, impotencia, tristeza, ternura y una mezcla de 1000 emociones. En verdad te recomiendo mucho este anime, ya que los otros 9 capítulos están bien intensos, llenos de muerte, destrucción, sentimientos rotos, manipulaciones políticas, y de una vez te digo que no esperes un final feliz. Todo parece indicar que las demás temporadas hablarán de las siguientes shogunes hasta llegar a la actualidad, y así iremos desenvolviendo todos los secretos y dificultades que tuvieron que pasar las gobernantes hasta la actualidad, obviamente intercalando pasado con presente como en la temporada 1. Y por mi parte ha sido todo, y nos vemos en un próximo video. Vamos, a menos de que diga que sí, el pequeño monje será el siguiente.